Estoy tratando de buscarlo aquí, ahí lo tengo. Ya usted es el host, perfecto. Ok, perfecto, listo. Muchas gracias. Eh, bueno, primeramente, gracias nuevamente, como dije antes, gracias de verdad por esta oportunidad y para mí es un privilegio poder compartir con ustedes. Como bien habías comentado en un principio, no sé si se escucha bien. ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Lo ¿Sí? escuchamos perfectamente, como si estuviera aquí a la par en Costa Rica. En Costa Rica o donde estemos allí, ¿no? México, no sé dónde dijimos en varios sitios que estábamos. Este, bueno, decirles que yo estoy, primeramente comentarles un poquito, como decía, sí, argentino. Hace ya desde el año 2002 que estamos viviendo juntamente con mi esposa aquí en Israel. Vivimos en una ciudad llamada Beersheba. Beersheba se encuentra a una hora de Tel Aviv y una hora de Jerusalén. Es exactamente el sitio en donde nosotros decimos en donde la Biblia comenzó. ¿Recuerdan cuando el Señor le dice a Abraham, sal del sitio de tu tienda y cuenta las estrellas y las puedes contar? Es decir, ese es el cielo que me toca ver todos los días, ¿no? Es exactamente es el lugar. Ahí es donde estamos viviendo. Estamos trabajando aquí juntamente con mi esposa. Tenemos aquí un ministerio dedicado a trabajar con el pueblo hebreo, es decir, toda la gente, principalmente el lenguaje hebreo, y de allí en adelante tenemos nuestras congregaciones con traducción de manera así, ¿cómo se dice? De manera simultánea en el lenguaje inglés, español y ruso. Y además también tenemos aquí otras cosas a que nos dedicamos, como tú comentabas también en el mundo de las empresas. Desde pequeño mis padres me iniciaron en el mundo de los negocios y desde pequeño pude ver todo este mundo de los negocios y obviamente hay ciertos secretos dentro del pueblo judío, dentro del mundo judío, que van pasando de generación en generación, ¿no? Así como, por ejemplo, uno siempre sabe cuál es la receta de la abuela y la abuela se la pasa a la mamá y la mamá se la pasa a hija con el ingrediente perfecto que que tiene el sabor, por ejemplo, ese pastel que no lo puede conseguir en ningún otro lado porque es la receta de la abuela. Exactamente, el pueblo judío también tiene el mismo concepto, pero en el mundo de las finanzas. Entonces, lo que hoy vamos a hablar un poquito es acerca de los secretos del pueblo judío en las finanzas y prosperidad. Obviamente lo que vamos a hacer aquí es algo muy resumido. Nosotros esto es algo que se vive de manera a diario, así que lo que yo hice aquí fue tratar de agarrar los puntos más como sobresalientes o los más que podrían ayudar más a una persona que no es judía y que dice, momento, ¿por qué los judíos son tan prósperos? ¿Por qué los judíos saben manejar las finanzas? ¿Por qué ellos agarran el dinero y les puede fluir de una manera increíble? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, yo lo he dividido en 5 partes. Y estas 5 partes las vamos a ver más o menos cómo les puede llegar a ayudar a ustedes que están allí del otro lado. Y justamente hoy en día, en la época que estamos viviendo, en esta época de tantos desafíos que estamos viviendo, cómo nos puede ayudar. Primeramente, decirles que creo que muchos de nosotros sabemos que hay muchas empresas conocidas que han surgido y que en estos últimos años se han transformado en compañías líderes israelíes. Una cosa es compañías israelíes y otra cosa son compañías de judíos. Alguien me decía por allí, no, es que en realidad, por ejemplo, el dueño de Facebook, él no es judío porque él es americano. Eh, es que el tema no tiene nada que ver con el tema de que un judío sea americano, sea mexicano, sea argentino, sea costarricense. No tiene que ver el ser judío con una ciudadanía. El hecho de que uno sea un ciudadano tiene que ver con que, bueno, nací en esta nación, pero el hecho de ser judío es una cuestión de linaje. Entonces, esto para aclararlo, porque a veces la gente se confunde y dice, no, pero ¿cómo? Pero si eres judío, eres argentino. Y sí, porque es una cuestión del linaje. La nacionalidad la da el lugar en donde uno nació, pero el linaje ya viene de tiempos de antaños. Ahora, en el Israel moderno que nace en el año 1948, obviamente el pueblo judío ha hecho que surjan muchísimas nuevas compañías, pero también muchas de esas nuevas compañías surgen siendo compañías de no precisamente dueños judíos, pero sí dueños israelíes. Entonces estos dueños israelíes son personas que no son judías,
pero que están influenciados y que han aprendido de el estar en contacto permanente con el pueblo judío y han utilizado las herramientas que el pueblo judío utiliza para transformarse en personas que saben manejar el mundo de las finanzas. Por eso, con esto quiero decir que uno no necesita ser del linaje, uno no necesita ser del pueblo elegido para aprender el mundo de las finanzas y poder utilizar ciertas estrategias y que funcionen dentro del pueblo judío. Por eso ustedes van a ver aquí delante de ustedes en esta pantalla muchos inventos que son israelíes, no judíos precisamente, obviamente hay influencia judía, pero muchos de esos son israelíes. Y quizás ustedes conocen, por ejemplo, Waze, esta compañía que es la compañía GPS que se ha transformado en líder en estos últimos años y que de hecho hoy en día creo que no hay un teléfono en donde no exista un Waze, que no tenga una persona esta aplicación dentro de su teléfono para poder llegar a tiempo al trabajo, para poder llegar a tiempo a la congregación o para evitar los atajos, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, ahí arriba está el famoso USB, en algunos países creo que se le llama flash o es eso que tienen ahí arribita, aquí, si pueden ver el mouse, esto es el USB. Este es un invento también producido aquí en Israel. De hecho, abajo hay una empresa que es muy reciente llamada Watergen, que es una de las compañías que ellos inventaron bueno, en realidad no es inventaron, en realidad el invento este ya existía desde hace muchísimo tiempo, lo único que ellos hicieron fue sacarle el provecho de transformar el agua del aire, es decir, utilizar el aire y hacer que del aire salga agua. Y esto se utiliza hoy en día para países en donde tienen problemas del agua potable. Entonces utilizan el aire, hacen un proceso de reproducción, trabajan con el calor y esta máquina lo que hace es sacar agua. Se le llama Watergen, pero es exactamente, si ustedes se ponen a hablar con los dueños y los creadores de este Watergen, ellos van a decir, en realidad esto ya fue inventado hace muchísimos años atrás, lo único que nosotros hicimos fue perfeccionarlo. ¿Cómo que ya fue inventado? Sí, ya fue inventado. ¿Cómo fue inventado? Es el sistema del aire acondicionado. Muchísimas casas tienen un aire acondicionado. Lo que hacen las casas con el sistema de aire acondicionado, si usted sale afuera, por ejemplo, aire, va a ver que hay una manguerita, que esa manguerita le está sacando agua. Pero usted dentro de esa habitación tiene un aire agradable, o frío o calor, pero afuera siempre va a haber agua. Entonces lo que esta gente lo que hizo es, ¿por qué entonces si este aire lo podemos transformar en agua, por qué no lo mejoramos para los países en donde hay ciertos problemas del uso del agua potable? Y qué mejor utilizar el aire para transformar el agua. Y así sucesivamente, ¿no? Hay muchas cosas que ellos lo que han hecho, simplemente agarran lo que ya está inventado y le buscan la manera de hacerlo fructífero para otras personas. Y este es uno de los puntos que nosotros vamos a hablar acerca del principio, que en realidad el pueblo judío lo que hace también es siempre está pensando en el ajer, es decir, en el otro. No es un pueblo que es egoísta, que está pensando en sí mismo, sino que está pensando en el otro, porque sabe que por medio del otro, entonces va a recibir el beneficio. Obviamente, estas logos que ustedes tienen aquí delante ya son directamente empresas de judíos, no necesariamente son israelíes. Por ejemplo, Facebook, su dueño es judío, pero no es israelí. ¿Por qué no es israelí? Porque nunca recibió ciudadanía de Israel, a pesar de que estuvo viviendo un tiempo aquí en Israel, en la ciudad de Haifa, pero nunca decidió vivir en Israel, nunca decidió incluso retornar a vivir en Israel, pero sí es judío. ¿Por qué? Porque es de linaje. Por ejemplo, los dueños de WeWork, ellos sí son israelíes y a su vez también son judíos. Los dueños de Levi's no son israelíes, pero sí son judíos. Y así sucesivamente todas estas compañías que ustedes ven acá son muchas empresas que son de dueños judíos. Y muchísimas de ellas, obviamente, creo que todas las que hemos puesto aquí, son empresas que tienen un éxito increíble y que muchas de ellas han crecido de manera exponencial en los últimos años. Ahora, todas y cada una de ellas se basan exactamente en los mismos principios que se les ha dado desde tiempos de antaño al pueblo judío. Ahora, permítanme contarles algo primeramente. Resulta ser que había un contador que era cristiano, y esto es una historia real lo que les voy a contar. Esto sucedió en Dallas. Un contador cristiano que estaba llevando un trabajo a cliente judío. Resulta ser que entonces este cliente judío lo que hizo fue llegarse un día a su oficina, y cuando llega a su oficina, el contador cristiano le pregunta al judío, dígame, ¿por qué usted como judío
tan exitoso con su empresa? ¿Por qué ustedes tienen tanto éxito? ¿Por qué en general ustedes, los judíos, son tan exitosos con sus negocios? Es decir, es como que ustedes agarran algo y lo transforman en dinero muy pronto. ¿Por qué eso es así? Y entonces el judío lo mira al contador y ve que detrás del contador había varios libros. Y entre todos estos libros había una Biblia. Y el judío le pregunta, ¿usted es cristiano? Y le dice, sí, por supuesto. Y le dice, lo que usted tiene allí atrás es una Biblia. Sí, y le hago una pregunta, le dice el judío. Cuando usted se sienta a leer la Biblia, ¿qué es lo que generalmente lee? Si usted lee el Antiguo Testamento, ¿qué porcentaje le da? Y si usted lee el Nuevo Testamento, ¿qué porcentaje le da? Entonces el cristiano le dice, no, para mí, obviamente, yo voy a leer el Nuevo Testamento, es decir, las historias de Jesús, los discípulos, son con las cosas que me van a ir formando para mí, para mi vida. El judío le dice, ahí está el secreto nuestro. El secreto nuestro es que ustedes leen solamente el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento tienen lo que pasó con la iglesia, cómo fue creciendo el cristianismo, cómo fue sucediendo tal milagro, cómo fue sucediendo tal cosa y cómo fue, por ejemplo, los viajes misioneros de Pablo y cosas sucesivas. En el Antiguo Testamento, que ustedes no lo leen demasiado, nosotros lo leemos porque nosotros no leemos el Nuevo Testamento. Entonces, al leer solamente el Antiguo Testamento, ¿qué tenemos en el Antiguo Testamento? Tenemos los principios de finanzas. Si nosotros agarramos el libro de Proverbios, tenemos toda la sabiduría de un millonario. Es decir, si nosotros queremos aprender de un millonario, en lugar de ir a comprar libros de 7 pasos para el éxito, 25 pasos para el éxito o lo que fuese, aprendemos directamente de los millonarios del pasado. Entonces lo tenemos al rey Salomón, que fue un millonario, lo tenemos a Job, que fue un millonario, lo tenemos a Abraham, que era un personaje que tuvo muchísimas riquezas. Entonces nosotros aprendemos de los principios del Antiguo Testamento en las finanzas. Y la verdad que esto es una realidad porque tristemente hay muchísimas personas que está bien que toman, y el Nuevo Testamento está excelente y está súper bien poder leerlo para poder seguir nutriéndose y poder ir aprendiendo, pero a veces tienen el Antiguo Testamento como simplemente libro histórico. Y lo que se pierden es de las riquezas que tiene el Antiguo Testamento, porque justamente lo que hizo Dios fue seleccionar a un pueblo y comenzar a formarlo. Y lo comenzó a formar por medio de leyes, por medio de estatutos, por medio de vestimenta, por medio de alimentos, por medio de ciertas cosas que le dijo, esto deben hacer, por aquí deben ir, por aquí tienen que caminar, por esto tienen que hacer. Entonces el pueblo judío concretamente se formó con el Antiguo Testamento. Entonces eso es lo que le dijo el cliente judío, nuestra clave, nuestro secreto es nuestra lectura del Antiguo Testamento. Y en base a esto comienzan los diferentes tips, las diferentes estrategias que el pueblo judío pasa desde tiempo de antaño basándose en las Escrituras. Una de las cosas, por ejemplo, que siempre pasa y que siempre le inculcan a uno de pequeño es que el pueblo judío debe ser el mejor en todo para sobrevivir. Es decir, sean los mejores en todo para poder sobrevivir. Es decir, cada vez que viene una crisis, cada vez que viene una situación difícil, ustedes tienen que ser los mejores en todos. ¿Y en qué se basan? En simplemente miren hacia atrás, miremos en la historia. El pueblo judío es un pueblo que ha sido atacado, que ha sido quitado de su tierra, que ha sido expulsado, que han sido llevados al exilio, que le han quitado su templo, que le han hecho un montón de cosas, pero siempre han tratado de levantarse, de volver nuevamente a donde comenzaron. Y cuando volvían nuevamente de donde comenzaron, utilizaban la base, pero le ponían algo encima. Entonces ellos buscaban y trataban de ser siempre los mejores en todo. Pero a veces el pueblo judío lo que hace es irse un poquito más atrás. Y cuando se va un poquito más atrás, entonces hay algo que nosotros le llamamos el principio de la fruta prohibida. ¿Qué es el principio de la fruta prohibida? El principio de la fruta prohibida, ustedes recuerdan que nosotros tenemos el jardín del Edén y tenemos lo que Dios había creado. Dios había creado absolutamente todo bueno para el ser humano. Pero le dijo, de esta fruta no comer. Es decir, solo de esta no comer. Tienes todas las frutas tienes, pero de esta no la comas. Nosotros sabemos la historia
que la fruta fue mordida. Cuando la fruta fue mordida, algo sucedió. Entró algo que en el hebreo se le llama yetzer. Es decir, entró una capacidad de ver algo que no se podía ver, pero es una influencia más bien que nosotros sabemos que fue una influencia negativa. Entonces, en definitiva, lo que el pueblo judío toma de esto, que existe algo llamado bestia y existe algo llamado ángel. Es decir, el pueblo judío lo que hace es lo figura con estas dos imágenes, ¿no? Una imagen de una bestia y una imagen de un ángel, que a partir de ese momento, la bestia, cuando se muerde la manzana, la bestia comienza a tomar control, comienza a tomar autoridad. Antiguamente lo que era todo angelical, era todo bueno, pero cuando se muerde el fruto prohibido, entonces entra en acción una bestia. ¿Cómo se la identifica a esta bestia en el pueblo judío? Se la identifica de la siguiente manera. Ellos dicen, cada vez que, por ejemplo, tú vas a un supermercado, ejemplo, hagamos un ejemplo simple, cada vez que tú vas a un supermercado y haces una compra y te acercas a la caja, ahí es cuando la bestia comienza a actuar. ¿Por qué? Porque la bestia te va a decir, compra eso que está en oferta. O si no tienes eso, entonces no eres nadie. Es decir, la bestia es como una especie de eh, animal interno. Esto es una manera de figurar el asunto. No quiere decir que uno tiene un animal interno, pero quiere decir que para el pueblo judío es como que tienes un animal interno y ese animal interno necesita ser alimentado. Entonces, ¿cómo es alimentado? Por medio de los deseos, por medio del consumismo, por medio del gastar, por medio de el llevarte a la perdición. ¿Por qué? Porque necesita alimento propio. Entonces, toda esa bestia te está empezando a quitar lo que tú antes tenías y lo que te está haciendo, te está diciendo, mira esa fruta. Entonces, siempre el pueblo judío lo que hace es recordar el principio de la fruta prohibida. Cuando ese sonido de esa bestia interna comienza a ser mucho más fuerte, que por ejemplo te dice, compra esto porque si no tienes esto, entonces eres menor que tu vecino. Si no tienes el carro de último modelo, entonces no estás bien. Si no tienes el teléfono de último modelo, tampoco estás bien, no eres nadie. Si no haces gastos de marca o si no tienes una vestimenta de marca, no eres nadie. Y sin embargo, por otro lado, tenemos la voz más silenciosa, que se le conoce en el pueblo judío como la voz del ángel, que la voz del ángel es la que le dice, no, momento, no es la oportunidad, no es ahora, no es el tiempo, no es ahora, detente, no hagas esta locura, no compres este carro, no te metas en deuda, no agarres tarjeta, no compres teléfono. Recuerda el principio de la fruta prohibida. Ahora, ¿cómo hace el ser humano, cómo hace el judío para poder tomar el control y traer un balance ante esta situación de la bestia versus el ángel? Simplemente se reformula una pregunta antes de hacer una compra. Y la pregunta que se hace es, ¿lo quiero o lo necesito? Esa es la pregunta, simplemente ese es uno de los secretos que tiene el pueblo judío para el principio financiero. Es decir, primeramente, tratar de controlarse a sí mismo. Es decir, tener un control de sí, dominio propio. Es decir, tratar de controlar esa bestia del consumismo interna que hace gastar lo que uno tiene y que lo hace meter en problemas después a la larga y que finalmente las finanzas se empiezan a descontrolar debido a que no nos hicimos la pregunta en el momento correcto. Es decir, ¿lo quiero o lo necesito? Y espera la respuesta. Si la respuesta es no, la verdad que puedo vivir sin él. La verdad que no necesito el carro de último modelo por ahora. Podría esperarme un año, podría esperarme unos 6 meses. No necesito el teléfono, tener el último teléfono ahora. Entonces no lo necesito. Por lo tanto, si la respuesta es lo quiero, entonces no necesitas comprarlo. ¿Por qué? Porque es más importante el necesitar que el querer. Entonces, si la respuesta siempre se va a volcar a lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, es el pequeño capricho que nos acompaña desde pequeño. Entonces, ese pequeño capricho que nos acompaña desde pequeño es quiero esto, quiero esto. Recuerdan, quizás algunos de ustedes le habrán hecho algún dolor de cabeza a nuestros papás que cuando nos llevaban al supermercado queríamos el yogur, el caramelo, el dulce, el chocolate y muchos a veces se tiraban al piso y decir, ¿por
¿por qué no me lo compra? ¿Por qué no me lo compra? ¿Por qué no me lo compra? Hasta que papá va y se lo compra, le compra el chocolate. Entonces va alimentando a esa bestia de alguna manera que le está mostrando la fruta permanentemente y le está impidiendo ver toda la cantidad de árboles que podría tener si finalmente no muerde la fruta prohibida. Entonces, recuerden esto, cada vez que ustedes vayan, este es un tip muy simple, muy pequeño, pero que ayuda a evitar muchísimos dolores de cabeza. Y créanme que ustedes van a comenzar a ahorrar dinero. Esto tiene que ver, fíjense que yo les puse ahí arriba, porque cada de estos puntos 5, cada de estos 5 puntos que vamos a compartir tiene algo que ver, y en este caso esto tiene que ver con la identidad. Entonces eso tiene que ver con la importancia de la identidad, es decir, de dónde venimos, a quién pertenecemos, quién somos y por qué hacemos lo que hacemos. Aquí cuando Dios dice en el libro de Génesis, voy a hacer al hombre a imagen y semejanza, es decir, a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que Dios, nuevamente, Dios no es un Dios de capricho, Dios no es un Dios de lo quiero, Dios es un Dios de hacer las cosas de manera ordenada. La Biblia nos dice en el Génesis, en el principio estaba todo desordenado y vacío, y el Señor por medio de palabras ordenó absolutamente todo. Entonces el pueblo judío entiende el principio de la fruta prohibida, que si todo estaba desordenado, al momento de morder la fruta, el caos vuelve a tomar el control. Y una vez que el caos vuelve a tomar el control, entonces la bestia se despierta y por lo tanto perdemos el control. Pero lo podemos detener si hacemos el lo quiero o lo necesito. Simplemente háganse esa pregunta. Mañana cuando vayan de compra, van a ver que les va a surgir el deseo de, ay, qué bueno, esto es una oportunidad. A veces las ofertas no son ofertas. A veces las ofertas nos ponen en problemas. Uno tiene que aprender a manejar, a tener un presupuesto y cómo moverse con un presupuesto. Por eso es que esta pregunta del lo quiero, lo necesito, les va a ayudar a lo largo de toda su vida en el mundo de las finanzas. Uno no necesita ser un experto en finanzas para poder manejar las finanzas. Simplemente tiene que saberse preguntar las preguntas correctas en el momento correcto. Nada más. Recuerden esto, identidad, dominio propio. Punto número 2. Uno debe ser disciplinado. ¿Qué es ser disciplinado? En este caso, en el mundo de las finanzas, nosotros lo arrimamos o lo conectamos con el tomando el control. Es decir, el ser disciplinado es tomando el control. Ahora, si nosotros lo utilizamos en esto del término disciplinado, lo podemos poner en muchas áreas de nuestra vida, pero nosotros ahora justamente estamos hablando acerca de las finanzas, y como estamos hablando acerca de las finanzas, supongamos que nosotros tenemos X cantidad de dinero. ¿Cómo yo soy disciplinado con el dinero y cómo tomo el control con el dinero? En el libro de Cantares, las Escrituras, capítulo 2, verso 5, nos dice lo siguiente: agarren las zorras pequeñas que arruinan las viñas, por nuestras viñas están en flor. Recuerden que yo les dije que el pueblo judío, una de las maneras de aprender a usar el dinero y las finanzas es porque utilizan el Antiguo Testamento. Muchas personas cuando agarran el libro de Cantar de los Cantares o se aburren de leerlo o no le alcanzan a sacar el provecho de de la riqueza que el Cantar de los Cantares tiene. Ahora analicemos lo que está sucediendo aquí. Aquí simplemente lo que hay viñas que están fructíferas, nos dice que están en flor. Pero el problema de estas personas, de los dueños de las viñas, no eran los osos, ni tampoco los leones. Es decir, los osos eran grandes, podían luchar con ellos, los leones eran grandes, podían luchar con ellos. El problema de ellos eran las zorras pequeñas, aquellas que se escurrían por donde casi no se las podía ver, y esas terminaban destruyendo la flor de las viñas. Entonces por eso dice, agarren las zorras pequeñas que arruinan las viñas. Ahora, transformemos este lenguaje al mundo de las finanzas. Hay 13 maneras de ahorro efectivo en el pueblo judío.
Yo no tengo tiempo de tocarle las 13 maneras del ahorro efectivo, pero simplemente le voy a mostrar al menos aquí estas 5. Primero, calculen precio conforme la hora de trabajo. Eso es algo que el pueblo judío, todo judío, cuando usted se siente con él y le haga una pregunta, él le va a preguntar cuánto cuesta este producto. Ustedes han escuchado por allí que el judío tiene la fama de ser una persona que no gasta, que es tacaña, que no quiere comprar porque no quiere incluso poner la mano en el bolsillo, ¿no? Porque no quiere gastar el dinero. Pero en realidad no es que es tacaña, sino que trabaja bajo un presupuesto ordenado y que justamente tiene el concepto de las zorras pequeñas. Él entendió el concepto de las zorras pequeñas y lo aplicó en el mundo de las finanzas. Entonces, ¿qué ellos lo que hacen? Ellos calculan el precio conforme la hora del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si yo me estoy coordinando, no lo sé, un viaje, y quiero irme de viaje juntamente con la familia, porque digo, estoy cansado del COVID y todo lo demás, nos tiene bien cansado, ya no veo la hora de tomarme un avión y salirme de acá, así que me voy a ir de viaje. Y entonces se van a la cuenta de ahorros o lo que tienen, agarran el dinero sin pensarlo y van y se compraron un viaje o se pagaron el hotel o lo que fuese. El judío no lo hace de esa manera. No lo hace por una cuestión de necesito escaparme, necesito salir, necesito esto, sino que todo lo hace de una manera analizada. Entonces, ¿cómo lo hace de una manera analizada? Él dice, momento, a ver, ok, está bien, nadie dice que no tenemos que irnos de vacaciones, tenemos que irnos de vacaciones, pero yo gano por hora, por ejemplo, voy a hablar en dólares, porque es una moneda que todo el mundo conoce. Yo gano por hora, por ejemplo, dice $20 la hora. Y si gano $20 la hora, para poder pagarme este viaje, que este viaje finalmente me va a terminar costando $5.000, tengo que trabajar X cantidad de horas. Entonces háganle la cuenta, 20 horas, $20 la hora, o pagarme un viaje de $5.000, entonces tengo que trabajar una cantidad de horas determinada. Entonces ellos hacen, si yo tengo que trabajar todo este tiempo solamente para pagarme un viaje que me va a durar 7 días, no. Si tengo que trabajar casi 4 meses para pagarme un viaje de 7 días, entonces está mal el cálculo, hay algo que no está funcionando bien. Entonces busca otra alternativa y le busca la otra alternativa. La otra alternativa puede ser, me compro una carpa, me salgo de paseo, utilizo el fin de semana y cumplió el propósito de encontrar liberación, lograr relajarse, pero por mucho menos. Y finalmente, el propósito, siempre recuerden, no es gastar, sino lograr en el punto este de estoy cansado del COVID, necesito salir. El propósito era liberarse, el propósito era relajarse. Entonces, relajarse significa, ok, cumplamos el propósito, pero hagamos lo máximo con lo menos. Entonces, calcule el precio conforme la hora del trabajo. Punto número 2, utilice billetes grandes. Hay muchísima gente hoy en día que obviamente el mundo está cambiando de manera muy, muy, muy avanzada, pero uno de los principios que tenía el pueblo judío era utilizar los billetes grandes. Es decir, cuando comenzó este mundo de las tarjetas de crédito y las aplicaciones y todo el pago, el pueblo judío aún sigue utilizando el billete, aún sigue dejando de lado la tarjeta. Las tarjetas las tienen para cosas claves y las aplicaciones las tienen para cosas claves, pero aún siguen utilizando el billete grande. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué billete grande? No es porque tengan dinero, no es porque tengan billete grande. De hecho, si tienen muchas monedas, agarran todas las monedas, van al banco y se las cambian y le dicen, deme un billete grande. Cambio todo esto por un billete grande. ¿Qué es un billete grande? Ejemplo, si tenemos, no sé, 100 monedas de $1, ellos dicen, yo quiero un billete de $100. Agárrese todas las monedas. Entonces agarran un billete de $100, lo ponen en su billetera y solamente salen a la mañana con ese billete en papel de esos $100. Es decir, que cuando llegan a la zona donde van, no sé, pasan por al lado de una cafetería y ven un café bien apetitoso y ven un producto, no sé, un dulcecito bien agradable, entonces abren su billetera y ven que tienen $100 y dicen, no, pero esto me va a costar $3 y si pago con $100 me van a dar $97 de vuelta, tengo mucho billete nuevamente. Entonces, no. ¿Qué lograron? Se ahorraron $3. ¿Por qué? Por el solo hecho de estar con billete grande. Si el hecho, y esto está completamente comprobado, de momento que usted sale con billete pequeño, usted lo gasta. Usted se estaciona en el semáforo, viene una persona, le pide dinero, usted busca el dinero pequeño y se lo da.
las zorras pequeñas que arruinan las viñas. El dinero pequeño, mal utilizado, mal pensado, luego lo que hace, lo pone a usted en un hueco que luego usted dice, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cuándo llegué hasta aquí? Justamente porque hubo algunos hábitos que había que cambiar, hubo algunos hábitos que no se conocían y no se cambiaron por completo. Recuerde, la próxima vez, agarre su billetera, si tiene muchos billetes pequeños, trate de cambiarlos y muévase con billete grande. Billetes de uno solo que a usted le cueste cambiarlo, que diga, no, me voy a aguantar con esto, no voy a hacer esto. Otro punto importante es aguárdese una semana antes de realizar su compra. A veces creemos que lo necesitamos y a veces nuestra mente nos juega un engaño y nos dice, lo necesitamos. Pero si usted recibe nuevamente, como dije antes, la pregunta es, ¿lo quiero, lo necesito? Si usted recibe la respuesta, lo quiero, ya sabemos cómo debemos que actuar. Pero si recibe la respuesta, lo necesito, aunque usted lo necesite, y si puede, aguárdese una semana. Después de una semana, usted verdaderamente se va a dar cuenta si realmente lo necesitaba o no. Saben, aquí nosotros tenemos muchísimos casos de muchísimas personas que, por ejemplo, hoy en día existe de moda, no sé cómo está en sus países, pero aquí en Israel funciona mucho esto del Facebook, el marketplace. Entonces, en el marketplace usted lo que ve es que se promueven muchas cosas, se promueven muchas cosas, se promueven muchas cosas y la gente está vendiendo permanentemente cosas usadas, cosas que la compró ayer, quizás, pero hoy ya la quiere vender. ¿Por qué? Porque se equivocó en la medida, ¿por qué? Porque no le funcionó, porque no le gusta el color, cosas así. Simplemente entonces lo venden. Cuando lo venden, ellos ponen un precio y usted que le va a comprar le va a decir, ok, ¿cuánto quieres por esto? Y la persona le va a decir, quiero tanto. Y usted le dice, no, mira, yo estoy dispuesto a pagarte tanto. Entonces le baja el precio que la persona le está pidiendo. Y la persona entonces accede y le dice, ok, te lo bajé. Entonces este le dice, bueno, está bien, en la semana que viene te llamo. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Te bajé el precio. Y además que te bajé el precio que tú querías, ¿me vas a llamar la semana que viene? No, se lo voy a vender al primero. Entonces, si tú te quedas con la sensación de que, ok, véndeselo al primero, entonces quiere decir que tampoco lo necesitabas, por más que la persona te haya bajado el precio. Pero de todas maneras, aguárdate una semana antes de realizar la compra. Otro de los puntos importantes es hacer un listado de compras. Ustedes van a ver aquí, todo judío saca de su bolsillo un listado de papelito escrito a mano. Y ahí entonces tiene un listado. Él tiene un listadito que tiene que hacer, que tiene que comprar, que no tiene que comprar. Todo lo tiene ordenado. Es decir, él sabe que en ese papel, él lo que tiene escrito es lo que tiene que comprar y no se tiene que salir de eso. Al momento de que usted tiene un listado de compras, usted trabaja de una manera nuevamente ordenada. Y recuerde que al trabajar ordenada, usted está alimentando a su dominio propio. ¿Ok? Otra de las cosas es llene su estómago antes de salir de compras. Medicinalmente está comprobado de que si usted sale con apetito al supermercado o a hacer compras, no funciona bien el razonamiento, es decir, su cálculo de pensar no va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque su estómago le está jugando una mala pasada en todo su cuerpo en general. Aquí el pueblo, los judíos lo que hacen es siempre se van a llevar un sándwich o algo que se van a comer de antemano antes de hacer una compra. Parece algo simple que les estoy diciendo, ¿no? Es decir, son cosas que quizás usted dice, esos son los secretos del pueblo judío, de esa manera ellos son tan exitosos. Es que es algo simple. Son cosas que lo teníamos ahí, que siempre lo tuvimos ahí, que estaba en la Biblia. Acá no se trata de compre criptomoneda, compre esto. Eso va a llegar, por supuesto, va a llegar más tarde. Métase aquí, haga esta transacción, abra este negocio y haga aquello. Eso va a llegar más tarde, pero primero usted tiene que tener identidad, como dijimos, y segundo, tiene que aprender a tomar el control. Punto siguiente, hay algo que usted tiene que comenzar a buscar afuera. Y acá es donde viene el punto, uno de los puntos que la cosa se va poniendo más interesante. ¿Por qué? Porque aparece una palabra llamada chutzpah. En el lenguaje hebreo, chutzpah no tiene casi traducción al lenguaje español. Les voy a contar una historia para tratar de graficarles este término chutzpah. Ustedes conocen una compañía llamada PayPal. Creo que todo el mundo conoce esta compañía llamada PayPal. PayPal, cuando recién inició, cuando comenzó en su principio, tenía muchísimos problemas de seguridad. La gente no quería comprar en línea. ¿Por qué? Porque había muchos robos de datos.
Y entonces PayPal se había transformado en una empresa que estaba en la mira de todos aquellos que querían robos de tarjetas, que se quedaban con los datos de las tarjetas. Y entonces PayPal, tristemente, no lograba avanzar en el mundo que había querido incursionar, el mundo de las transacciones por medio del Internet. Hubo un joven israelí que recién había terminado su ejército, que se llega a las oficinas de San Francisco. Y cuando llega a las oficinas en San Francisco, simplemente se llegó con su maleta, ni siquiera tenía traje y corbata, recién había terminado su ejército de sus 3 años de servicio aquí en Israel, se fue allí a las oficinas de San Francisco y dijo, quiero ver al director. Los empleados que estaban allí le dijeron, sí, claro, nosotros también queremos ver al director. Digo, no, pero de verdad quiero ver al director. No, es imposible. Entonces, el judío tiene algo que se llama redes. Es decir, tú conoces a alguien, que ese alguien conoce a alguien, y ese alguien conoce a alguien, y ese alguien conoce a alguien. Entonces, se acordó que conocía a alguien, que ese alguien conocía a alguien, que ese alguien conocía a alguien, y que ese alguien conocía a alguien. Y así logró llegar finalmente a este director de la compañía PayPal. Cuando él logra llegar al director de la compañía PayPal, golpea la puerta y le dice lo siguiente. Le dice, mire, yo tengo la solución a su problema. Chutzpah. Tengo la solución a su problema. Y el director le dice, ¿cómo que tú tienes la solución a nuestro problema? Nosotros hace más de 6 meses que estamos con este problema de los robos de datos, es imposible. Y él dice, yo tengo la solución a su problema, deme un problema y yo se lo voy a solucionar. Le dice, ok, está bien, ¿sabes qué? Llévate y solucioname algunos problemas, tráemelos mañana. Y le da una pila de libros con problemas, con el objetivo de, déjeme de molestar, ¿no? Simplemente estoy aceptando que eras conocido de XY. Resulta ser que este joven se va a su casa y al otro día le trae la solución a todos sus problemas. Y este director le pregunta, pero ¿cómo esto es posible? Nosotros tenemos un equipo aquí que hace ya 6 meses que están trabajando en buscar la solución y tú me la traes así un día para el otro y me traes toda esta solución en todos estos libros. ¿Cómo es que lo hiciste? Él le dice simple. Yo en el ejército de Israel, mi trabajo era entrar en las redes y tratar de buscar dónde había posibles personas que iban a ser atentados en el mundo. Entonces, si yo buscaba por el internet, entraba al Facebook, al Instagram y todo lo demás, y buscaba posibles perfiles de personas que eran personas que podían hacer un acto terrorista, lo que hice con eso fue comenzar a crear algoritmos. Entonces, él lo que hizo fue crear un algoritmo, algo que comenzó a cerrar, como una especie de juego de dominó en el mundo del internet. Entonces, lo que hizo fue crear un algoritmo para que los robos de tarjetas sean casi inviolables. Este joven finalmente terminó, obviamente, trayendo el resultado para PayPal. PayPal terminó pagándole lo que él le había pedido y terminó transformándose en un millonario sin ser universitario. Recién había terminado su ejército de Israel, un jovencito de 21 años. No fue universitario, no hizo una carrera, no tenía un título, no era financista, no era absolutamente nada, no era economista. Lo único que tenía era una característica que tiene el pueblo judío que se llama chutzpah. ¿Qué es la chutzpah? Es, si no me abren la puerta, entonces entro por la ventana. Eso es la chutzpah. Es decir, buscar la solución. Y él lo hizo de una manera persuasiva. Hay muchas personas que a veces equivocan la palabra persuadir con la palabra manipular. Creen que una persona, cuando tú me estás persuadiendo, a veces escuchamos, creemos que nos están manipulando, pero persuadir no es manipular. Hay una gran diferencia entre persuadir y manipular. Persuadir es ayudar a alguien a que se supere y manipular es lograr un beneficio propio. Este joven, por medio de su chutzpah, por medio de su intención de querer ayudar a alguien que se supere, era porque él tenía la solución. Entonces él no estaba manipulando, él estaba persuadiendo a que suceda lo que él quería que suceda. Eso es la importancia de la persuasión, la importancia de la chutzpah, la importancia de yo tengo algo que tú no tienes. En el mundo de las finanzas esto es bien importante y acá estamos buscando afuera. Es decir, ¿qué es buscar afuera?
es tratar de buscar cómo acrecentar nuestras finanzas. Esto es algo que se tiene que aplicar cuando, por ejemplo, ustedes tienen un negocio, tienen algo, algo que está relacionado con el mundo de cómo generar más dinero. Entonces es eso. Por ejemplo, aquí la Jutzpah también se le aplica en que, por ejemplo, si tú vas al parque, entonces alguien te va a preguntar, hey, así que no lo conoces de ningún lado, y estás, por ejemplo, haciendo tú un examen y se te va a acercar una persona y te va a decir, te estás equivocando con la fórmula. Y tú no sabes ni quién es esta persona. Y en otro país, en otra cultura, se va a decir como ¿y tú quién eres? ¿Por qué te involucras esto es mi examen? Yo estoy aquí estudiando sentado. O sea, ¿quién te dio permiso para que te sientes en mi mesa, no? Aquí en el pueblo judío eso es normal, el hecho de la juzpa. ¿Por qué? Porque él está persuadiendo a que la persona se supere. Entonces es bien normal en la cultura de Medio Oriente que una persona se meta quizás en un hecho o en un acto que parecería ser como que no tiene nada que ver. Pero cuando el israelí sale afuera, esa es la cultura que el israelí se encuentra afuera. No estoy hablando del judío religioso, estoy hablando del israelí. Entonces ellos utilizan 3 puntos: el gancho, poner la sal y utilizar imágenes en palabras. El mismísimo Jesús, quien fue judío, él utilizó el gancho, él utilizó el poner la sal y él utilizó imágenes en las palabras. Le voy a dar un ejemplo. Jesús utilizaba imágenes, por ejemplo, en sus mensajes, cuando él hablaba con sus discípulos, él graficaba cosas en la mente de la gente. Él le decía, es más fácil para un camello entrar por el hueco de una aguja que un rico al reino de los cielos. Él estaba dibujando un camello entrando por un hueco de una aguja a la gente. Como buen judío, él utilizaba gráficos, utilizaba imágenes en las palabras. Él estaba tratando de ser persuasivo, no manipulador. Por otro lado, cuando decimos poner sal es haz que la gente tenga sed. Por ejemplo, si tú le quieres dar agua a un caballo y el caballo no quiere beber, entonces ponle sal en la comida y le vas a generar que el caballo, que el animal tome agua. Es decir, ponle sal, crea el ambiente. Jutzpah, prepara el asunto. Y el gancho tienes que captar la atención del oyente de una manera que llame la atención, y que una vez que la captas, entonces comienzas con la sal y luego pones imágenes en las palabras. Esto tiene que ver con el mundo de la Jutzpah, es cómo traer recursos desde afuera hacia adentro. Hay otro punto que se le llama tajles. Tajles es el actúa rápido. El israelí aquí, por lo general, ustedes cuando llegan aquí se van a encontrar con una persona que permanentemente está activo, que permanentemente se está moviendo. El pueblo judío es así, se mueve de un lado para el otro, y tiene que ver con que estuvieron dándole vueltas al mundo por casi 2000 años. Y cuando ellos se establecieron aquí, se dieron cuenta que Israel es pequeño, se dieron cuenta que se chocan unos con otros. Por lo tanto, ellos lo que tienen que hacer es pensar con una manera global. Tienen un pensamiento global. El lenguaje hebreo es un lenguaje que solamente es para 6, 7 millones de personas, 9 millones de personas como máximo. Ese es el lenguaje hebreo. Más de eso no se puede hacer. No se puede hacer un negocio a nivel mundial aprendiendo un solo idioma. Por eso que el israelí actúa de una manera. Tajles, que tajles actúa rápido. No tengo hebreo, me aprendo el inglés. El inglés es el mundo de los negocios. Me aprendo el español, me aprendo el chino, me aprendo esto. ¿Cómo lo hacen? Se buscan aplicaciones, no están pagando dinero, están buscando recursos accesibles o gratuitos para poder enriquecerse de una manera rápida. ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo ya. ¿Y qué es el tajles? Es estar en lo último cuando alguien aún no llegó. Es decir, tratar de estar en lo último, estar informado, estar en lo último de lo último, para que cuando aparece tu producto, cuando apareces tú, entonces seas el primero en tenerlo, y que la gente te elija a ti antes que elegir a otro. Es decir, el tajles es ve al punto, no le des vueltas. Hay muchísimas personas, quizás muchos de nosotros conocemos personas que no van al punto, que le dan mucha vuelta. Mire, quiero hablar con usted, quiero hacerle una pregunta, y ¿sabe qué? Mire, bueno, yo le cuento, estaba yo aquí y estaba por allá. Cuando usted va con un israelí, el israelí le va a decir, ¿sabes qué? Tajles, ve al punto, ¿qué me quieres decir? La reunión está por terminar, tenemos 5 minutos. Está bien todo lo que pasó en el camino, pero ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Es
Tajles, ve al punto, sin rodeos. Eso es algo que se tiene que aplicar y mucho. Nosotros hoy en día entendemos que las mismas escrituras nos está diciendo que los días se acortarán. Y creo que muchos de nosotros estamos de acuerdo en que las 24 horas de nuestro día ya no es lo mismo que 24 horas hace 20 años atrás. Hoy nos damos cuenta que las 24 horas de nuestro día como que no nos alcanza. Y terminamos el día y decimos, miramos para atrás, oh, wow, no me alcanzó. No alcancé a hacer todo lo que necesitaba hacer. ¿Qué pasó? Entonces, es que los días se acortaron. Entonces, si los días se acortaron, tenemos que aplicar el concepto israelí del tajles. Ve al punto sin rodeos, actúa rápido. Haz lo que tengas que hacer ya. Último punto, Bamidbar. Bamidbar es prepárate a lo que viene. Bamidbar es un término hebreo que se utiliza en la Biblia. Ustedes lo van a encontrar como el libro de Números. Pero en el lenguaje actual moderno, para decir Bamidbar, estamos diciendo en el desierto. Ahora, ¿por qué es importante para el pueblo judío pensar en el desierto? Porque para ellos, pensar en el desierto es un concepto del pasado y del presente, pero no es del futuro. ¿Me explico? Es decir, ellos saben que si en este momento se encuentran en un desierto, es un desierto presente, pero que no va a ser algo del futuro. Es decir, para el pueblo judío, en su mentalidad, el desierto en el futuro no existe. Es decir, puedes tener un desierto, pero ese desierto va a ser momentáneo. Y por lo general ellos piensan que el desierto es algo del pasado y es algo del presente, pero no es del futuro. Entonces piensan en prepárate a lo que viene. Es decir, en el desierto estuvimos y de allí salimos. En el desierto estuvimos y fuimos liberados de Egipto. Y cuando salimos y fuimos liberados de Egipto, entramos a la tierra prometida. Es decir, hay un futuro, hay algo que viene. Y para eso tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos. El desierto nos forma, el desierto nos prepara, el desierto saca lo mejor de nosotros. El desierto no es desierto porque quiso ser desierto, el desierto está ahí porque va a formar y va a preparar lo mejor que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque lo que viene va a ser mucho más grande de lo que teníamos antes. Entonces, cuando viene un desierto es porque el desierto viene para entrenarte y para prepararte. Esa es una mentalidad que se les inculca a los niños judíos desde pequeños. Les dicen, miren, cuando viene un desierto a su vida, prepárate simplemente para lo que viene, porque lo que viene es mejor. Y no se trata, yo sé que a veces muchísimos creyentes no se trata, y lo ven quizás, lo ven como algo emocional, que no se trata de algo emocional, se trata de un entrenamiento. Aquí no se lo ve como una emoción, aquí se lo ve como un entrenamiento. ¿Por qué? Porque le dicen, tienes que prepararte. Permítame simplemente terminar con esto, porque es algo que aquí se piensa, si bien el diluvio fue una cuestión del pasado, pero también se piensa siempre en el diluvio que es el futuro. Y ustedes dicen, ¿cómo? ¿El pueblo judío piensa que va a venir un diluvio en el futuro? No, es un sentido figurado, simplemente es aprendiendo nuevamente, recuerden, aprendiendo del pasado, es decir, el principio de la fruta mordida. El diluvio en el pasado lo que nos mostró es que Dios dijo basta a la tierra, dijo basta a la creación. El pueblo se había puesto malo, se había puesto rebelde, y lo que sucedió fue que envió un diluvio. Entonces, el pueblo judío lo que se inventó, se creó, fue una historia futurista de un diluvio que viene. Y fíjense cómo ellos lo enseñan en cada escuela, en cada universidad y en cada familia. Se trata de inculcar el principio del futuro en el diluvio. Y es el siguiente. Dice que se reunió un judío, un católico, es decir, un rabino, un líder católico y un líder musulmán en Jerusalén. Y lo que ellos tres dijeron que fueron reunidos porque fueron reunidos en Jerusalén porque Dios les citó. Y lo que quería hacer Dios era comentarles algo que iba a venir en el futuro. Y Dios les dijo, ya me cansé de este mundo, este pueblo otra vez volvió a equivocarse, otra vez volvió a hacer desastres, otra vez este mundo no lo sé, se va para cualquier lado. Así que me cansé, les voy a mandar un diluvio. Así que sepan que viene un diluvio. Dios se va. Entonces el líder católico
se va de Jerusalén, reúne a todos sus líderes católicos y les dice, miren, tuvimos una junta en Jerusalén, Dios se presentó, nos citó a los judíos, a los musulmanes y a los católicos y nos dijo que va a mandar un diluvio, así que eso es inminente, el diluvio va a venir, diluvio del futuro. Así que lo que tenemos que hacer es salir y predicar las buenas nuevas. Tratemos de tratar a toda la gente con amor, tratemos de evangelizar a toda la gente y tratemos de que mucha gente conozca a Jesús como su Salvador. ¿Ok? Así que eso es lo que hacen. Simplemente se preparan porque el diluvio es inminente. Eso es lo que hacen. El musulmán va y se reúne con todos sus líderes musulmanes y les dice lo mismo. Estuvimos en Jerusalén, Dios nos citó, nos juntamos católicos, judíos y musulmanes, los líderes más importantes de la tierra, y Dios nos dijo que iba a venir un diluvio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, yo estuve pensando en esto, dice este líder musulmán, y dice, nosotros lo que tenemos que hacer es ser la religión más grande de los últimos tiempos. Así que salgamos, tengan mujeres, tengan hijos, traten de tener mucha gente que se transforme al Islam. Nosotros vamos a terminar siendo la religión más grande sobre la faz de la tierra antes de que este diluvio venga. Y le toca al rabino. El rabino va junto a todos sus líderes allí en Jerusalén y les dice, ¿saben qué? Tuvimos una reunión acá, a unas cuantas cuadras se apareció Dios y resulta ser que nos dice que va a mandar nuevamente un diluvio. Entonces, tenemos un desafío nuevo delante de nosotros, dice el rabino. Y la gente se pregunta, ok, ¿cuál es, rabino? Y él le dice, tenemos que aprender a sobrevivir debajo del agua. ¿Entienden? El principio del pueblo judío es ser los mejores en todo, incluso aprendiendo a sobrevivir. Ellos saben que si el diluvio es inminente, tenemos que aprender a sobrevivir después del diluvio. Es decir, tenemos que pasar después del diluvio. Es decir, siempre tenemos que dejar una marca. ¿Ok? Espero no haberme pasado con el tiempo, familia. Muchas gracias. Perdón si fui corriendo, si fui rápido. Creo que a ustedes les va a quedar la presentación, ¿no? Yo se las voy a hacer llegar para que ustedes la puedan compartir y creo que también están grabando. Así que ahí está.